tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la presentación del libro Dos gigantes de la literatura paraguaya, Augusto Roa Bastos, Juan Manuel Marcos, interrelaciones de sus sistemas literarios, escrito por el docente y periodista Carlos Troche. Da las palabras de bienvenida el profesor licenciado Don Neri Peña. Señoras y señores, invitados especiales, muy buenas noches. Dos gigantes de la literatura paraguaya, Augusto Roa Bastos, Juan Manuel Marcos, una obra maestra escrita por un gran periodista, por un profesional con ética y con principios, Carlos Troche. Ahora él nos sorprende con la publicación de este libro que refleja su conocimiento en el ámbito de la literatura, las letras, las humanidades. Reitero, un profesional con todas las letras. Es el conductor del noticiero con más años de permanencia en el país. Está en el primer canal de televisión, también en el primer canal de noticias por aire. Un excelente colega, ya que compartimos cátedra en la carrera de periodismo de Uninorte, pero sobre todo un amigo, un hermano. Perdónenme, yo no voy a hablar en profundidad del libro. Mi mirada sobre este libro no va a ser la más imparcial. Este libro habla de dos gigantes de la literatura paraguaya, de Augusto Roa Bastos y de Juan Manuel Marcos. El libro lo escribió un amigo, un colega, un hermano. El prólogo lo escribió el padre del periodismo de investigación en Paraguay, don Alcibiades González del Valle, que fue mi profesor. La diagramación estuvo al cuidado de dos amigas, de dos personas a las que respeto muchísimo. Mirta Roa, hija de Augusto Roa Bastos, y de Valeria Marcos, hija de Juan Manuel Marcos. ¿Quién publica? Publica la editorial Servilibro, que también es mi editora, doña Vidalia Sánchez. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿puedo ser imparcial? Por supuesto que no. El corazón está hablando. Entonces, este libro tiene mucho sentimiento para mí. ¿Por qué? Porque habla de Augusto Roa Bastos, maestro de Juan Manuel Marcos, y Juan Manuel Marcos es mi maestro. Pero la crítica imparcial del maestro Alcibiades González del Valle sí puede hablar del libro, y ya lo puso en el prólogo. El Consejo de la Fundación Roa Bastos también leyó el libro y puso su sello. Ahí sí hay imparcialidad. Pero la evidencia más grande de esta imparcialidad fue el tribunal donde el querido colega Carlos Troche defendió su memoria de grado para obtener el título de periodismo, el título de periodista en la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de Uninorte. Esa mesa estaba compuesta por el profesor Alcibiades González del Valle, el profesor José Antonio Alonso Navarro y la profesora Beatriz Bocio. Entonces, ahí sí hay imparcialidad. Habla mi corazón imparcial y habla la parcialidad de todas estas eminencias. Mi querido hermano, somos piedra bruta. Tenemos que recordar que tenemos que hacer de nosotros la más bella de las esculturas. Tenemos que regresar a nosotros mismos y mirarnos. Y si aún no nos vemos bellos, hagamos como el escultor de una estatua que debe llegar a ser hermosa,
quita, raspa, pule y limpia hasta que hagamos aparecer ese brillo, ese rostro en la estatua. Debemos retirar lo superfluo, enderezar todo lo tortuoso, limpiar todo lo oscuro, abrillantar y seguir esculpiendo nuestra estatua hasta que aparezca en nosotros el divino resplandor de la virtud y hasta que veamos la sabiduría en pie sobre su sagrado pedestal. Bien lo sabemos nosotros, mi querido Carlos. Por eso trabajamos en el periodismo, un compromiso con la sociedad, en la docencia, un compromiso con el país. Porque así como Augusto Roa Bastos y Juan Manuel Marcos lucharon y creyeron en un nuevo Paraguay, nosotros también luchamos y creemos y suscribimos esos mismos ideales. Y este libro que hoy presentamos presenta ese reflejo de esa lucha, pero sobre todo estamos dejando testimonios que el Paraguay tiene hombres y mujeres valientes. Así que muchas gracias, Carlos, y felicidades por esta obra maestra. Seguidamente le escucharemos a la profesora magíster doña Laura Penayo. Buenas noches. En lo que a mí concierne me referiré brevemente acerca del tiempo, las perspectivas y sobre todo los personajes que analiza el autor en este libro. Verdaderamente son pocos los críticos que se han atrevido a encarar el estudio de las obras de dos de los escritores más importantes de este país, sobre todo desde la perspectiva de su correlación en cuanto al contexto, la intencionalidad en la narración y la posible intertextualidad entre las obras. Estos son algunos de los elementos y criterios que analizó Troche en su obra para poner en relieve las interrelaciones literarias de las obras de Augusto Roa Bastos y Juan Manuel Marcos, especialmente de la obra El invierno de Gunther de Juan Manuel Marcos con la trilogía de Augusto Roa Bastos sobre el poder, Hijo de hombre, Yo el Supremo y El fiscal. El estudio de Troche traza, por ejemplo, paralelismos importantes entre el invierno de Gunther y el fiscal, sobre lo cual el autor señala que comparten la mezcla de tres géneros: la novela policíaca, la novela histórica política y la novela existencial filosófica. Además, encuentra la misma intención narrativa entre ambos autores y una trama cuyo fin es derrocar a un dictador y alcanzar la libertad. Al decir de Troche, los argumentos filosóficos, racionales, históricos, míticos, se entrelazan para dar cuenta de una narración que roza lo mágico, lo subjetivo y lo utópico. Pero no solo existen similitudes en algunas ideas argumentales que conectan ambas obras, sino también entre los personajes. El autor señala con especial destaque la evolución, la personalidad y detalles que desarrolla Marcos en sus personajes, lo que también se refleja en los actores del libro El fiscal. Troche atribuye estos rasgos al post-boom, movimiento en que marca estas obras. Estas características en los personajes difieren, sin embargo, de las señaladas en Hijo de hombre. El autor describe a los personajes de esta obra como protagonistas autónomos de cuentos anudados cronológicamente por varias generaciones por relaciones de parentesco, amistad o enemistad. En sus capítulos, explica Troche, se desarrolla un cuento autónomo de familias que van adentrándose en una línea argumental que los conecta y los sumerge con sus acciones en la historia que se relata. Otro de los elementos que debemos analizar y que subraya el autor es el análisis del tiempo. En este apartado señala la influencia machadiana que atraviesa las obras de Roa Bastos y de Marcos. Para entender esta dimensión temática del tiempo,
En la poética es preciso citar a Machado, y cito: el poeta pretende, en efecto, que su obra trascienda de los momentos psíquicos en que es producida. Pero no olvidemos que precisamente es el tiempo lo que el poeta pretende intemporalizar, digámoslo con toda pompa, eternizar. Troche señala que esta intención se refleja en las obras estudiadas como un congelamiento mágico del tiempo atravesado, sin desvanecerse por todos los furores y cimbronazos revolucionarios que resisten hasta la obscenidad y permanecen como la efigie de la piedra del dictador Francia. El lector encontrará también un rico análisis sobre los estilos literarios de estas obras y el recorrido intertextual de estos títulos que discurre entre lo filosófico, poetas, dramaturgos, cineastas, pintores o líderes políticos y religiosos. Un frondoso estudio que echa luz sobre dos gigantes de la literatura paraguaya. Sin duda, el lector podrá entender cómo estos dos autores construyeron una trama que inmortalizó la lucha contra la tiranía en ecos de narrativa fecunda y libertaria. Muchas gracias. A continuación, por la Fundación Augusto Roa Bastos, hará uso de la palabra el profesor don Alcibiades González del Valle. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Me honra muchísimo estar en esta mesa con tan queridos amigos y con un escritor fabuloso que nace hoy con esta obra. Para no ser muy reiterativo, voy a leer lo que ya escribí en el prólogo. Comenzaré esta reseña con dos confesiones: la satisfacción por hacerla y mi sorpresa al encontrarme con un Carlos Troche, al que conozco desde hace mucho tiempo, pero de quien desconocía sus vastos estudios literarios. Siempre me pareció un excelente periodista, pero ahora se revela, por lo menos a mí se me revela, como uno de los críticos que nuestra literatura necesita con urgencia. Una obra de ficción podría, desde luego, andar por sí misma, pero cuando tiene la ayuda de quien la comenta con rigor y erudición, puede alcanzar insospechables alturas. Para optar al título de licenciado en periodismo, Troche defendió con éxito su memoria de grado, dos gigantes de la literatura paraguaya, Augusto Roa Bastos y Juan Manuel Marcos, interrelaciones de sus sistemas literarios. Su trabajo se inicia con el contexto político dominado por la dictadura del general Alfredo Stroessner, varias de cuyas obras son verdaderas novelas de terror y suspenso. Describirlas llevan en sí mismas la corteza de que la realidad es más terrible que la ficción. En este escenario, el licenciado Troche ubica las creaciones de Roa Bastos y Marcos a las que encuentra mucho paralelismo. Así leemos, abro comillas: ya sin más preámbulo, empecemos por el ejercicio práctico de comparar, ¿por qué no?, rascacielos y escritores. En el contexto contemporáneo mundial, un hecho completamente inédito y trágico inauguró nuestro ingreso en el siglo XX, la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001. No ahondaremos en el hecho en sí, ni en su significación para el mismo que se iniciaba. Nos fijaremos en una de las tantas consecuencias que implicó. Inesperadamente, el momento edilicio más importante de aquella ciudad pasó a ser de nuevo el Empire State, un antiguo emblema art déco de la ciudad que recuperaba así su brillo entre las cenizas y la desolación. Así ocurrió en las letras paraguayas
tras la llorada muerte de Roa Bastos en 2005. Su deseo supuso una mirada nueva hacia su inmediato y más encumbrado suceso en el arte literario, Juan Manuel Marcos, un autor cuya obra en el género poético y narrativo venían penetrando el corazón popular desde los años 70 y que habían hecho sentir y conocer la realidad y los sueños del Paraguay en más de 40 lenguas en todo el mundo. Nos lo recuerda el crítico brasileño Aleiton Fonseca. En su país, el autor es considerado el más grande novelista contemporáneo viviente de alcance universal, revitalizando una tradición literaria enraizada en Roa Bastos como la referencia más conocida. Como en el caso anterior, esta vez acudiendo a una metáfora, Roa Bastos cegaba a propios y extraños con un fulgor hasta que su trágico ocaso permitió ver el astro con la luz propia que ya era Marcos. Cierro comillas. El uso de inspiradas metáforas y el estudio que imaginamos agotador de los más selectos críticos y escritores internacionales, más su propia reflexión, hicieron que Carlos Troche encontrase con seguro conocimiento la equivalencia entre Roa y Marcos. Nos cuenta en este recuadro que Roa Bastos y Marcos nacieron en Asunción y que habían estudiado en el mismo colegio y que ambos sufrieron las devastadoras consecuencias de la dictadura y el exilio. Ambos, nos dice Troche, produjeron sus obras principales en el exilio, donde el genio y la pluma podrían ser rienda suelta a su creatividad. Comprender el contexto, sigue Troche, de la producción narrativa paraguaya es importante cuando la conmoción de la violencia paraliza o espolea el puño del escritor. Con seguros datos, Carlos Troche nos recuerda que Roa y Marcos conocieron la consagración en su país y fueron traducidos a diversos idiomas en todo el mundo. Abro comillas, ambos han sido conferencistas de renombre y se han dedicado a la docencia y el periodismo. La obra de ambos ha conocido los géneros de la narrativa, la poesía, el ensayo, el teatro y la experiencia cinematográfica. Ambos literarios fueron galardonados por su labor con inmensurables premios, títulos y distinciones nacionales e internacionales. En su riguroso análisis, Carlos Troche incluye la importancia que Roa y Marcos le dieron a la música popular, algunos de cuyos textos fueron musicalizados por inspirados compositores. Bien está que Carlos Troche dedicara su tiempo, su sólido conocimiento de las escuelas literarias, autores respetables y admirados, para trazar el paralelismo de Augusto Roa Bastos y Juan Manuel Marcos. Muchas gracias. Llegó el momento más esperado de la noche. Hará uso de la palabra el profesor don Carlos Troche. Buenas tardes, noche. Creo que la última vez que estuve así nervioso fue a mediados de los 90, 93, cuando debuté por primera vez en televisión. Invierno, mucho frío, yo sudaba de tanto nervio. Creo que esta misma historia se repite y esa mariposita que revolotea aquí en el estómago. Realmente muy, muy agradecido por este momento. No voy a entrar en muchos detalles de la obra porque así les permite a ustedes comprar el libro. Esa es la idea, ¿no? Bueno, arranco con esta frase.
El agradecimiento es la memoria del corazón. La frase fue atribuida a Lao Tse, considerado uno de los filósofos más relevantes de la civilización china, quien también sostenía que todo es causa y efecto. Nada es fortuito y el universo mismo y sus cosas existentes son resultados de hechos anteriores y no creaciones espontáneas. Por ende, gracias Uninorte. Gracias por tanto. 12 años de una relación que comenzó en las aulas como alumno y hoy sigue en ellas como docente. No está hoy físicamente, pero sé que él sabrá estas palabras. Gracias, doctor Juan Manuel Marcos, por ser mi maestro. Maestro en aquella definición más sublime de formar a personas autónomas a través del conocimiento. En una irrenunciable misión de ser partero del espíritu y la personalidad. Gracias, doctor Marcos. Gracias a la señora Mirta Roa y la Fundación Roa Bastos, Mirta, hija del laureado escritor, por apoyar este trabajo. Gracias, doña Vidala Sánchez, por acompañar y apoyar este proyecto a través de Servilibro. Gracias a mi amigo, jefe, profesor, decano y hermano Neri Peña, otro padre de esta criatura. Al profesor José Alonso Navarro, muchísimas gracias por el tiempo dedicado para leer, corregir, aportar y finalmente dar ese visto bueno para la defensa de tesis y hoy la publicación. Alcibiades González del Valle, maestro, colega, compañero en el grupo ABC, muchas gracias y me honra sus palabras en el prólogo. Gracias, mamá, por enseñarme a ser agradecido en la vida. Mi trabajo abrió muchas puertas. Ser agradecido me las mantiene abiertas. Este trabajo nació ya hace algunos años como tesis de grado y jamás imaginé que terminaría en esta obra que hoy nos reúne. Tuve el privilegio de conocer a ambos gigantes de la literatura paraguaya, como reza parte del título del libro. En 1997, siendo aún un imberbe presentador de noticias, disfruté de una de las entrevistas más enriquecedoras que hasta hoy recuerde con casi 30 años en los medios de comunicación. Nada más y nada menos lo tenía conmigo al Premio Cervantes Augusto Roa Bastos. Un hombre con una tremenda calidez humana y ese don con el que nacen aquellos elegidos y ungidos con la destreza innata de contar historias a través del arte de las palabras. Así nacieron Hijo de Hombre, Yo el Supremo y El Fiscal. Aquello para mí fue épico, como el género literario que describe las hazañas de personajes legendarios. Lo magnífico de hablar de Roa Bastos y Marcos es que asombrosamente tienen muchos puntos análogos, a pesar de pertenecer a generaciones totalmente distintas, corrientes literarias diferentes. Un parangón cuasi esotérico que hasta ahora no deja de sorprenderme. Quiero volver a reiterar esto porque realmente hasta ahora trato de entender y me doy cuenta de que raya lo esotérico. Ambos nacieron en Asunción en junio, ambos. Roa Bastos en 1917, el doctor Marcos en 1950. Roa Bastos descendiente español, Marcos hijo de exiliado español.
ambos unidos en herencia de sangre a la madre patria. Sus estudios lo hicieron en el prestigioso Colegio San José de Asunción, sobre la Avenida España. Fueron miembros activos de academias literarias, perseguidos por la dictadura de Stroessner y condenados al obligado destierro. Sus más encumbradas obras, coincidentemente también, fueron escritas fuera del país. Por ende, sus obras son hijas del exilio. La tiranía los separó de su terruño, pero la amistad y admiración los unió en el ostracismo, con el deseo permanente de retornar a casa a la par de plasmar su calificada habilidad narrativa y poética expresadas en sus obras. Roa Bastos y Marcos no solo eran amigos. Marcos fue su discípulo y un ferviente investigador del más laureado escritor paraguayo. Una de las más precisas referencias de Juan Manuel Marcos hacia la pluma de Augusto Roa Bastos la encontramos en su obra crítica Roa Bastos, precursor del post-boom, en 1983, Premio Internacional de Ensayos de la revista Plural de México. Puede notarse una progresiva compulsa que comienza por la crítica literaria y se desliza hacia la genialidad del Premio Miguel de Cervantes. En este comentario crítico de Marcos puede verse el sitial de reconocimiento de la genialidad del escritor coetáneo. Solo 4 años después, en 1987, ya con una vasta, fecunda y sólida producción, emerge toda la genialidad literaria de uno de los referentes más importantes del post-boom latinoamericano con su encumbrada obra El invierno de Gunther, como parte de esa generación de jóvenes que buscaban imprimir su propia impronta. Traducida en más de 40 idiomas y que ha despertado la atención de ilustrados de la literatura y lectores de todo el mundo, la novela de Juan Manuel Marcos muestra esa fuerte influencia del maestro en su estilo, que permite encuadrar a las obras de Roa y Marcos en la categoría de la nueva narrativa latinoamericana. Esta contemporaneidad se ve reflejada en los diversos artificios literarios que ambos ponen en juego: la intertextualidad, cosmopolitanismo, la intercalación de tramas y también las diversas voces narrativas que aparecen principalmente en estas obras. Este cúmulo de sólida y prolífica producción literaria, sin duda alguna, ha convertido a ambos en autores, en fuentes de inspiración a nuevas generaciones de jóvenes ávidos del aprendizaje en el arte de la literatura y, por supuesto, concitado el interés de reconocidos investigadores académicos en todo el mundo, como es aquí el doctor Alonso. Yo me incluyo en la primera referencia: joven ávido de aprendizaje. Y aquí también quiero hacer rápidamente una referencia muy especial y personal del profesor Tracy Lewis, docente de lengua española y estudios latinoamericanos en varias universidades de Estados Unidos. Lleva más de 20 años de apasionado interés en el Paraguay y fruto de ello se refleja en sus obras, en las que se vale del castellano, el guaraní y el inglés para iluminar su condición de viajero entre culturas. Les puedo asegurar que el profesor Lewis habla mucho mejor guaraní que muchos de nosotros. Tradujo esta obra en guaraní. Y finalmente, y no quiero caer de repetitivo, pero quiero volver a extraer una parte de esa analogía, de esa referencia que hacía al inicio de la obra sobre estos dos grandes autores de la literatura. Y lo quiero hacer con una expresión muy particular. En el contexto contemporáneo mundial, el hecho completamente inédito y trágico inauguró nuestro ingreso al siglo XX. La caída de las Torres Gemelas en Nueva York, recordarán, un 11 de septiembre del 2001. No vamos a ahondar en el hecho en sí ni en su significación para el milenio que se inicia.
Nos fijaremos en una de las tantas consecuencias que implicó, porque inesperadamente el monumento edilicio más importante de aquella ciudad pasó a ser de nuevo el Empire State Building, un antiguo emblema Art Deco de la ciudad que recuperaba así su brillo entre las cenizas y la desolación. Así ocurrió en las letras paraguayas tras la llorada muerte de Roa Bastos en el 2005. Su deceso supuso una mirada nueva a su inmediato y más encumbrado sucesor en el arte literario, Juan Manuel Marcos, un autor cuyas obras en el género poético y narrativo venían penetrando el corazón popular desde los años 70 y que habían hecho sentir y conocer la realidad y los sueños del Paraguay en más de 40 lenguas en todo el mundo. Nos los recuerda el crítico brasileño Fonseca. En su país, Paraguay, el autor es considerado el más grande novelista contemporáneo viviente de alcance universal, revitalizando una tradición literaria enraizada en Roa Bastos como la referencia más conocida. Como en el caso anterior, esta vez acudimos a una metáfora. Roa Bastos cegaba a propios y extraños con su fulgor hasta que su trágico ocaso permitió ver el astro con luz propia que ya era Marcos. Muchas gracias.